Desde los tiempos de los aborígenes existía una relación de hermandad entre los pobladores de las islas de Santo Domingo y Puerto Rico, quienes realizaban viajes de una isla a otra. Ese contacto se mantuvo tras la llegada de los españoles porque desde Santo Domingo salieron los que colonizaron a Puerto Rico y permanentemente hubo una vinculación entre las dos colonias, porque en esa época Puerto Rico era una colonia de Santo Domingo, de la que dependía en todos los órdenes, administrativo, político y judicial, porque en la española estaba la Real Audiencia de Santo Domingo. Si a eso se le puede llamar colonia, pues en efecto era así. Porque la fase administrativa de la corona española se desarrollaba más en la colonia de la española que realmente en Puerto Rico, que estaba aislada. La orden que dio el rey de España en 1605 al gobernador de la Española, Antonio de Osorio, para despoblar la parte occidental de la isla a fin de disminuir el contrabando, se pudo ejecutar porque vinieron desde Puerto Rico unos 600 soldados para esa acción, porque los militares descendientes de españoles residentes en Santo Domingo se negaron a realizar lo que se conoce como las devastaciones de Osorio, produciendo así la primera inmigración de boricuas hacia Santo Domingo. En la segunda mitad del siglo XVIII la situación comenzó a cambiar, porque con la revolución haitiana en las islas vecinas había temor de que se produjeran movimientos similares que buscaran eliminar el sistema esclavista que todavía permanecía. Y atemorizados por lo que pasaba en la isla, muchas familias de Santo Domingo emigraron hacia Puerto Rico en ese tiempo y tuvieron facilidades de los gobernadores de turno para establecerse allá. Se mantuvo la misma tendencia por esos años. Desde Puerto Rico nadie venía y muchos salían de aquí rumbo allá, porque cuando finalizó la ocupación de Haití en 1802, se produce la ocupación francesa que se mantuvo hasta 1808. Cuando se produce la lucha por la reconquista contra los franceses, encabezada por Juan Sánchez Ramírez, quien se auxilió de tropas puertorriqueñas que fueron enviadas por el entonces gobernador español Toribio Montes. Con esas tropas, que eran unos 600 hombres, que se hallaban bajo el mando de un famoso brigadier, Manuel Caballero, que llegó a ocupar el gobierno en la parte que es hoy día República Dominicana. Brevemente, tras la muerte de José Núñez de Cáceres, de Juan Sánchez Ramírez, gobierna José Núñez de Cáceres, y tras José Núñez de Cáceres gobernó Manuel Caballero, un periodo que abarca un par de años aproximadamente, como desde 1811 a 1813. Durante muchos años Puerto Rico se mantiene como colonia española hasta 1898, cuando Estados Unidos derrotó a España en la guerra hispanoamericana y le obligó a suscribir el convenio conocido como el Tratado de París, que se firmó el 10 de diciembre de 1898, mediante el cual Estados Unidos le paga a España $10 millones y en cambio recibe en el Caribe las islas de Cuba y Puerto Rico, y en el Pacífico recibe las islas Hawái, Carolina y la llamada Isla de los Ladrones. A partir de ese momento, los adinerados de Puerto Rico comienzan a emigrar a diversos puntos de Estados Unidos, y los de escasos recursos que querían emigrar tenían que esperar ofertas que hacían empresas azucareras norteamericanas que estaban en República Dominicana. Eso es como un trauma histórico que sufrió la población puertorriqueña, y en ese momento, a partir del 1898, también continuó la fuga poblacional hacia acá. Hacia la República Dominicana. Lo que quiero decir es que era tan grande la confusión que hasta un hombre de los calibres como Eugenio María de Hostos tomó la decisión de retirarse, exiliarse, y se vino y se radicó aquí en República Dominicana. En 1870 se inicia un auge de la industria azucarera dominicana, cuando se establecen en el país inversionistas cubanos, norteamericanos e italianos, que instalaron varios ingenios. Y en el 1880 existían ya en República Dominicana 30 centrales azucareros, y se produce una gran demanda de obreros. Los propietarios de ingenios estaban buscando trabajadores, y no había. Y comenzaron a llegar extranjeros. Vinieron muchos haitianos en calidad de braceros, pero también vinieron muchos puertorriqueños en calidad de braceros y de técnicos
Entonces, en ese periodo de 1880 hasta finales del siglo XIX, hay una gran inmigración. Y los puertorriqueños venían en yolas, en goletas, y se establecían aquí como trabajadores de estos ingenios. Francisco Modesto Berroa es profesor de Historia Dominicana de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y tiene una maestría con especialidad en Antillas Mayores, y precisa que según sus investigaciones junto a los trabajadores de los ingenios, llegaron algunos intelectuales como es el caso de Eugenio María de Hostos, quien promovió la educación pública en Santo Domingo. Otro educador que llegó en ese tiempo fue Román Valdoriotti de Castro. El mayor éxodo se produce tras un fallido intento de los puertorriqueños por lograr la independencia de la isla en el año 1868. Muchos de los líderes de ese movimiento huyeron a República Dominicana. Después del 1868, donde se produce el Grito del Ares, el 23 de septiembre de 1868, que hubo una persecución contra los patriotas boricuas, a donde ellos se radicaron fue principalmente aquí. Vinieron médicos. Aquí en Samaná, por ejemplo, según los estudios de Gregorio Elías Penso, un historiador de Samaná, residió el presidente de quien fuera de la República Efímera, que duró 24 horas del Grito del Ares, y el señor Ramón Ramírez Medina. Ramón Emeterio Betance huyó, pero tampoco podía entrar aquí, que estuvo vagando, incluso él vivió en San Tomás, la islita al este de la isla de Puerto Rico. Estamos hablando de Emilio Tío Betance, es un primo hermano de Ramón Emeterio Betance, ese era otro médico, y ese se radicó en Samaná, por mencionar algunos de ellos, ¿verdad? También llegaron algunos artesanos, como el caso de la familia de Félix W. Bernardino, quien era un famoso sicario de la era de Trujillo, y su padre, que era sastre, al igual que su madre era puertorriqueña, llegaron a fines del siglo XIX y se establecieron en el Ceibo. Pero en realidad lo que había en ese tiempo era un movimiento migratorio de boricuas que buscaban mejorar sus condiciones de vida, que fue promovido incluso por las autoridades dominicanas mediante una gran variedad de leyes y decretos que desde finales de la década del 70 del siglo XIX se promulgaron con el objetivo de desarrollar su agricultura. Más o menos, 1880, cuando empezaron a desarrollarse los grandes ingenios azucareros aquí. Vino esa gran masa de inmigrantes. Para esa época todavía no venían los braceros haitianos todavía. Los braceros haitianos empezaron a venir después con la intervención norteamericana. El gobierno buscaba el crecimiento de la producción agrícola ante la caída de su industria azucarera por aquellos años y por causa de una baja densidad poblacional, cuando faltaban los braceros necesarios para incrementar la producción. Vinieron en el mejor momento, cuando los ingenios empezaban, que necesitaban maestros, gente preparada para trabajar en los ingenios, porque ellos no vinieron fue a cortar caña. Habían algunos, pero esa no era su función principal, cortar caña. Ellos eran prácticamente los técnicos de los ingenios. Los braceros y técnicos que llegaron desde Puerto Rico se quedaron en el país y se establecieron en las ciudades donde había ingenios como Santo Domingo, San Pedro de Macorís, La Romana, El Ceibo. Otros se mudaron a Barahona y Asua. Una noche se sentó a mi mesa y entre copas le di todo mi amor. Transcurrieron solo 2 semanas, tras las cuales mi vida se llevó. Desde entonces los hilos de mi llanto entretejen la cruz de mi dolor. Nadie sabe que mis penas son tan grandes que me doblan el corazón. También llegaron numerosos soldados de Puerto Rico cuando se produjo la primera intervención militar de Estados Unidos a República Dominicana en 1916, que se prolongó por 8 años. También en la segunda intervención militar norteamericana de 1965 vinieron soldados puertorriqueños. Unos vinieron como militares que hablaban el castellano y se podían comunicar más fácilmente con las personas
donde se habían formado movimientos guerrilleros, que era todo el país prácticamente. Otros vinieron como espías y eran, se sabe que distribuidos en las distintas regiones del país para realizar este tipo de labor, ya que se hacían pasar por dominicanos. Incluso se sabe que cuando algunos guerrilleros capturaban personas para ver si eran puertorriqueños, los ponían a pronunciar algunas palabras que el puertorriqueño no pronuncia como el dominicano. Durante los 8 años de la ocupación militar continuaron viniendo obreros boricuas para los ingenios, porque los norteamericanos siguieron fomentando la producción de azúcar. En esa época vinieron muchos a trabajar en los ingenios azucareros propiedad de los capitalistas norteamericanos, como era el caso del Central Romana, que pertenecía a la empresa South Puerto Rico Sugar Company. También vinieron otros a realizar labores en el ingenio Consuelo de San Pedro de Macorís y en otros centrales azucareros que eran propiedad de norteamericanos. Esos puertorriqueños permanecen aquí. Los descendientes de esos puertorriqueños están aquí. Y en San Pedro de Macorís, de donde yo soy oriundo, conozco muchas familias que son de ascendencia puertorriqueña. Que la inmensa mayoría de ellos no eran braceros cañeros, que eran personas que buscaban oportunidades en los campos, que el gobierno dominicano, a alta falta de braceros y la situación poblacional dominicana, que a diferencia de Puerto Rico, que estaba más poblada en esos años, los gobiernos dominicanos para ese entonces promovieron la entrada de braceros y agricultores. En poblaciones del este y en otras zonas del país abundan familias descendientes de puertorriqueños, como son los Morey, los Barceló, los Iglesias, Padilla y otros. La familia Montalvo son puertorriqueños y la mayoría de esos boricuas que vinieron para esa época establecieron su familia aquí, nunca se han ido. Además, yo creo que se olvidaron de que Puerto Rico existe. Porque, como te digo, fue como una continuación de su vida, pero aquí en República Dominicana. Pero está la hermana de Ramón Emeterio Betance, se llama Demetria Betance. Esa se radicó en Puerto Plata. Eso fue famosa como educadora y formó grandes intelectuales. Cuando se creó la llamada Guardia Nacional Dominicana en el año 1917 fue iniciada con unos 600 hombres y la gran cantidad de los oficiales que hablaban español eran puertorriqueños, quienes permanecieron. Cuando en 1922 la Guardia se convierte en Policía Nacional Dominicana. Según el Censo Nacional de 1920 en República Dominicana, en ese año residían 6.069 boricuas distribuidos por todo el territorio nacional. Luego se produce un censo en el 1935, otro en 1950, otro en 1960. Digo esto porque esos censos del 1935 y del 1950 y del 1960 se revela un descenso de la población de puertorriqueños aquí. Eso, cosa extraña, en la época de la era de Trujillo, no sé si tiene que ver con eso. También eso será sujeto a estudio, pero eso yo lo quiero vincular a cuando los puertorriqueños ya tenían su pasaporte, o sea que ya con la ciudadanía americana viajar a Estados Unidos se le hacía fácil. Sin embargo, en el Censo Nacional de 2010 dice que la población de los puertorriqueños residiendo en la República Dominicana es de 5.763, porque en los últimos años se ha incrementado la inmigración de puertorriqueños al país. Realmente esta inmigración de ahora, de puertorriqueños hacia la República Dominicana, es la repetición de esta emigración histórica que data de aquellos tiempos, como hablamos al principio. Puerto Rico ha vivido el trauma de que en 3 periodos, como yo le llamo, de 3 grandes oleadas de emigrantes, a finales del siglo XIX y principios del XX. En la década del 40 y la década del 50 hubo una gran fuga poblacional, pero en este caso la mayoría y la inmensa mayoría hacia el continente americano. Ya teníamos la ciudadanía americana a diferencia del siglo XIX. Y ahora se está produciendo otra gran oleada que al punto, se afirma por los estudiosos de las estadísticas, que más
viven más puertorriqueños fuera de la isla de los que viven adentro. Afuera, fuera de la isla, hay poco más de 5 millones de puertorriqueños y en Puerto Rico actualmente en la isla solamente viven 3.5 millones de puertorriqueños. Luis González es el presidente de la Asociación de Boricuas en República Dominicana, entidad que busca dar asistencia a los puertorriqueños que por una razón u otra residen en este país. Creamos la Asociación de Boricuas en Quisqueya y estamos ayudando, buscando la estructura organizacional de la entidad para darles ese respaldo, como se lo hicieron en aquellos tiempos, que quiero mencionar que en los tiempos del siglo XIX había aquí una entidad que se llamaba los Club Hijos de Lares. Y como parte de las inmigraciones boricuas al país se citan algunos sacerdotes católicos y líderes de iglesias evangélicas que están trabajando en diversas comunidades dominicanas, así como también algunos artistas que decidieron venir a República Dominicana, como el cantante Dani Rivera. Y decirte que tú eres importante en mi vivir. Y aunque hayas llegado tarde a mi vida, yo siempre te amaré. Te veré a la misma hora, en la misma habitación. Lloraremos, sonreiremos unidos. De pasión, los dos locos de amor.